Buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra transmisión de Mi Pyme Sustentable. Mi nombre es Israel Wilchis, yo soy director de gestión sustentable en la empresa Diestra. Como ustedes saben, ya hemos venido haciendo estas transmisiones semanales. Prácticamente ya vamos a cumplir 7 meses de las mismas. Como han visto, hemos traído temas, sobre todo enfocados en la sustentabilidad, sí, pero tomando como referente la Agenda 2030. Sobre todo los hemos enfocado a la aplicación, ¿no? Porque a veces solamente nos quedamos en la interpretación de lo que quisieran decir los objetivos, ¿no? Aquí ya lo vemos a través de las ponencias de algunos expertos que invitamos, ya vemos los objetivos, cómo se aplican, ¿no? Entonces, en este caso, el día de hoy traemos un tema que ahorita está de moda por la situación que estamos viviendo. Sabemos que la situación, ¿no? En cuanto a los empleos, en la situación económica, no es la mejor. Y algo que han referido incluso algunos expertos no es que no haya dinero, sino que el dinero se movió hacia otro lado. Y justamente son las plataformas digitales, el lugar donde se ha movido parte de este dinero, ¿no? Ya había gente que se dedicaba a esto, ahorita nos va a platicar nuestra invitada un poco más de esas plataformas que ya existen, que mucha gente ya tenía negocio y que desde luego el gobierno pues hizo algunos cambios, sobre todo para hacer una regulación en muchos sentidos, sobre todo en cuestión en materia fiscal, ¿no? De eso vamos a hablar el día de hoy, por si ya están trabajando en esto, por si les interesa trabajar en esto, lo vamos a saber a través de una de las expertas que ya ha estado aquí con nosotros, que es la doctora Ruperta Díaz. Muy buen día, Ruth, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente aquí a las transmisiones. Esperemos que no solamente ya, esta es la segunda ocasión que estás con nosotros, pero vamos a tenerte, espero, más adelante. Buen día, Ruth, ¿cómo estás? Antes de presentarte formalmente, te saludo, Ruth, ¿cómo estás? Hola Israel, buenos días. Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Bien, bien, aquí, como lo comentábamos antes de entrar, ¿no? Con esta cuestión del trabajo, que todavía nos estamos adaptando muchos, ¿no? Muchos sectores, entre si trabajamos de manera presencial, si trabajamos de manera virtual, tenemos que hacer esta combinación, ¿no? Entonces, ahorita nos va a hablar nuestra experta un poquito más de eso. Te voy a presentar, Ruth, ya un poquito de manera formal, ¿no? Ya, como les digo, ella participó el mes pasado con una de las ponencias refiriendo a los regímenes fiscales que tenemos en México. Entonces, el día de hoy, igual, la presento para los que no la conocen, es la licenciada, bueno, la doctora Ruth, ella tiene licenciatura en contaduría, ella es egresada de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Asimismo, tiene una maestría en fiscal por la Universidad del Distrito Federal. También cuenta con un doctorado en ciencias jurídicas, de igual modo por la Universidad del Distrito Federal. Cuenta con más de 30 años de experiencia en áreas de auditoría, contabilidad de impuestos. Tiene gran experiencia en ese sentido y actualmente es socia y directora del área contable y fiscal del despacho Díaz, Miranda y Asociados. Entonces te agradezco mucho, Ruth, que estés aquí con nosotros nuevamente, ¿no? Y comentábamos que esta es un tema que está de moda, que es importante y que casi casi llegó para quedarse, ¿no? Todo esto, y no solamente está actualmente, como decimos, no solamente de moda, sino que va a crecer mucho más en este tiempo, ¿no? Entonces te agradezco. Ruth, adelante, por favor. Pues muchas gracias Israel, es un gusto para mí estar de nuevamente contigo y gracias por el espacio, gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Esperamos que sea de su interés. Y sí, efectivamente, este es un tema que, bueno, pues llegó para quedarse, así como muchos otros. Realmente el tema de las plataformas digitales lo estamos viendo ya en todas partes, principalmente por el desarrollo de la tecnología. El Internet ha venido a transformar muchas de las cuestiones, tanto económicas como educativas, porque al entrar al Internet tenemos mucho acceso a mucha información. Y obviamente las empresas que se dedican a desarrollar aplicaciones tecnológicas aprovechan este elemento para hacer llegar a, al mundo muchas cuestiones. En este caso, de las plataformas digitales, pues el comercio electrónico. Entonces, es de vital importancia este tema.
Y pues vamos a entrar en materia para efectos de que podamos ver de qué se trata este asunto y esperemos que sea de su interés y gracias a todos nuevamente por acompañarnos. Les agradezco infinitamente contar con su presencia. Iniciamos. Pues aquí principalmente, como dentro de los antecedentes, el comercio electrónico ya tiene tiempo. Sin embargo, la regulación al comercio electrónico es reciente, como podemos ver. Eh, estos, las directrices para efectos de regular el comercio electrónico vienen de 2018 y es en organismos como el G20 y la OCDE que, que han hecho que han hecho los primeros pasos para efectos de regular estas plataformas digitales. México es miembro de estas organizaciones, entonces, por lo tanto, debe de seguir las directrices que estos organismos dicten en materia impositiva, en este caso de impuestos. Al ver que las plataformas digitales más grandes que conocemos, por ejemplo, Facebook, Apple, Google, Amazon, grandes gigantes de la tecnología y de las comunicaciones y de las aplicaciones y de las redes, etcétera, habían crecido tanto, pues obviamente se empezó a ver de qué manera se tenía que regular este comercio electrónico, ¿sí? Estas plataformas digitales, porque era un campo que no estaba regulado, ¿sí? Entonces, el gobierno empieza a ver que estas empresas empiezan a crecer y que en esa materia no hay regulación, y sobre todo en materia impositiva. Siguiente. Ahora, ¿por qué? Porque estas empresas, precisamente como estamos hablando de que pueden tener presencia en varios países, ¿sí? Porque como son principalmente sus servicios son digitales, son intangibles, intangibles que no podemos tocar, sino que tenemos el servicio en nuestra casa y proviene de Estados Unidos o de otros países, ¿no? Entonces, estas plataformas principalmente no tienen un domicilio fiscal y operan en muchos países. Ajá. Pero su domicilio para efectos del pago de los impuestos suelen tenerlo en países, o lo que se le llama jurisdicciones, en donde la tasa de impuestos es muy baja. Por ejemplo, aquí en México, la tasa del impuesto sobre la renta, la tasa general es del 30%. Y por citar un ejemplo, podrían irse a Islas Caimán y prestar servicio ahí y la tasa es del 1%, digo, para que se note la diferencia. Entonces, ellos podrían tener domicilios en países en donde las tasas son muy bajas o nulas. Entonces, obviamente, eso les ayudaría a que precisamente eh, pudieran ahorrarse muchos impuestos. De ahí la problemática que empiezan a ver los organismos como G20 y la OECD para efectos de regular estas plataformas. Siguiente. Ahora, en México, en este sector se ha desarrollado mucho en forma exponencial. Por ejemplo, Amazon y Zoom en el 2020 tuvieron cifras muy importantes, ¿sí? Fueron de las que más han crecido y principalmente el año 2020 a raíz de la pandemia. Entonces, ¿por qué? Pues porque muchos no dejamos de salir de nuestras casas y empezamos a pedir mercancías a través de la plataforma de Amazon y muchos empezamos a trabajar y empezamos a dar clases y empezamos a hacer una serie de actividades y pues Zoom se fue para arriba, por mencionar estas aplicaciones, pero así como ellas, muchas otras. Ajá, entonces, en el INEGI empezó a observar el comportamiento, bueno, siempre tiene estadísticas, pero en este caso de las estadísticas que muestran el crecimiento de estas plataformas digitales,
ven que ha crecido muy sustancialmente. Por ejemplo, en el 2013 el crecimiento era del 3%, el Producto Interno Bruto, pero para el 2018 ya era del 5% y para el 2019 fue del 6%. Ahorita no tengo el dato del 2020, pero me imagino que subió considerablemente dado la pandemia y precisamente porque todos empezamos a desarrollar actividades a distancia. Entonces, el INEGI empieza a mostrar cifras muy importantes en este sector. Y pues sí, es de vital importancia empezar a regular. Siguiente. Las autoridades, precisamente en específico el SAT, las autoridades fiscales, tienen un estimado de ingresos de 100,000 millones de pesos en la economía digital. Esta cifra, la verdad, cuando yo la vi, me impresionó porque quiere decir que es un sector muy importante. Ahora, apenas se hizo la reforma fiscal en materia de plataformas digitales en México y, y para 2020, que bueno, y la reforma empezó apenas, México ya estaría recaudando cerca de 4,000 millones de pesos. Entonces, sí es una cifra bastante importante, sobre todo en una época en donde el gobierno no tiene planeado a crear nuevos impuestos por la situación económica en que está y la recaudación de estos impuestos pues es de gran importancia para efectos del presupuesto de los egresos y de todos los gastos que conlleva para el gobierno. Siguiente. La reforma fiscal está encaminada a regular 4 rubros en específico. El primer rubro es la descarga o acceso al contenido multimedia. El segundo rubro es la intermediación entre terceros oferentes y demandantes de bienes y servicios. ¿Esto qué significa? Bueno, quiere decir que por un lado, ahí van a haber 3 elementos, bueno, 4. Uno es la plataforma digital, 2 es el Internet, 3 es la persona que vende el bien o servicio y 4 es quien recibe el bien y el servicio. Por eso se llama intermediación, porque las plataformas ponen la aplicación a disposición de quien vende los servicios y por ese lado se conecta el que quiere el servicio con el que vende el servicio. Entonces, la intermediación consiste en que yo tengo una plataforma, y esa plataforma la pongo al servicio de alguien y por medio de una comisión que le voy a cobrar para su uso, esta persona puede vender bienes o servicios. Y la otra persona, pues al conocer las plataformas, se conecta y adquiere los bienes y servicios que se están ofertando. Aquí hay que aclarar que es obviamente la enajenación de esos bienes o servicios. ¿Por qué? Porque una de las preguntas muy recurrentes fue que, por ejemplo, hay personas que venden a través de Facebook o Instagram, pero Instagram y Facebook no son intermediarios en el sentido de que ellos no cobran la mercancía que tú estás vendiendo, sino más bien las personas físicas que tienen una cuenta de Facebook la utilizan como un medio de publicidad, pero no quiere decir que Facebook esté actuando como intermediario, porque Facebook no recibe nunca el dinero de estas ventas. Y entonces aquí el punto es que la plataforma va a cobrar el dinero de esos bienes y servicios, por eso funge como intermediario. Ese es el punto. Además de poner a la aplicación para el uso y para ser intermediario entre el consumidor y el que oferta sus bienes, también va a cobrar. Entonces el punto aquí, quiero aclarar, es que si alguien oferta un bien, por ejemplo, ahorita con la pandemia se dio mucho de que muchos ofrecían gel. Entonces, en su cuenta de Facebook, ofrezco gel y daban el precio, etcétera. Vendían y ya se contactaban con el consumidor,
pero sin embargo, Facebook nunca recibía ese dinero, por lo tanto, no estamos en esta situación de intermediación. No sé si quedó claro. Y cuando sí estamos en el cobro de la intermediación, entonces estaríamos en este supuesto. Siguiente. Otro de los puntos que se pretenden regular son los clubes en línea y las aplicaciones de citas, pues ahora ya el amor va a tener costo. Ahora, en la enseñanza a distancia o páginas de test, también va a tener costo. Aquí también hubo una cuestión de, bueno, muchas inquietudes en el sentido de que la enseñanza a distancia, pues ahorita todo el mundo estamos obteniendo o estamos a distancia precisamente tomando clases, entonces empezamos a cuestionarnos y precisamente ahora las escuelas, por el simple hecho nada más de impartir educación a distancia, iban a ser sujetas de este pago de impuesto o de esta reforma. Pero se aclaró que solo cursos en línea, ajá, o clases en línea, y solo se pagará el impuesto si se cobra por los cursos y si no tienen validez oficial. En el caso de las clases a distancia, por ejemplo, en primaria, secundaria, jardín de niños, bachillerato, etcétera, todas esas clases a distancia principalmente, o incluso preparatoria y universidad, eh, todos tienen reconocimiento de validez oficial, entonces no caerían en este supuesto. Simplemente serían aquellos que no requieran o no tengan validez social. Esos, y siempre y cuando se cobren, entonces sí caerían en este supuesto. Siguiente. Ahora, dentro de los antecedentes, aquí lo aclaro más específicamente, y principalmente para efectos de la educación, es que no se pagará el IVA, principalmente el IVA, ya que los servicios, por los servicios de enseñanza que preste la federación, los estados, los municipios, la Ciudad de México, los organismos descentralizados y los establecimientos particulares que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial. Entonces aquí está englobada la educación en general, ya sea pública o privada, ninguno de ellos va a ser sujeto del impuesto del IVA y por lo tanto no le aplicarían estas disposiciones. Siguiente. Y ahora, ¿a quién sí les va a aplicar? Bueno, tenemos que les va a aplicar a dos grandes sectores. El primer sector es a las personas morales, pero qué personas morales les va a aplicar? ¿A qué personas morales les va a aplicar esta regulación? Pues precisamente a los que posean, a las personas morales que posean las plataformas digitales, los dueños de las plataformas digitales. A esas personas son, o esos corporativos o a esos grupos de empresas, son a quienes les van a aplicar esas disposiciones. Ahora, ¿qué disposiciones les van a aplicar? Veamos. Siguiente. Bueno, primero, estas personas morales van a tener ciertas obligaciones que no tenían, o algunos tenían, pero también se van a incrementar algunas, se van a incrementar otras. ¿Como cuáles obligaciones? Primera, si no estaban inscritos en el SAT como retenedoras, se van a tener que inscribir. ¿Qué es un retenedor? Bueno, un retenedor es, como su nombre lo indica, retiene. Retiene. ¿Qué quiere decir esto? Es que, por ejemplo, como ya habíamos dicho, esta reforma va principalmente enfocada, y aquí nos vamos a ir principalmente a la intermediación. Esta reforma que vamos a analizar en este momento son exclusivamente para aquellas personas que tengan una plataforma y que van a ser intermediarias entre el que compra y el que vende. Entonces, a esas personas son a quienes van a aplicar estas reformas. Y entonces, la persona, la plataforma, cuando obtenga el cobro de, por ejemplo, vamos a decir Uber. Uber tiene una plataforma
Entonces, Juan solicita un Uber y Pedro es el dueño del Uber. Entonces, Pedro eh, hace un contrato con Uber para efectos de que ponga a disposición su auto. Y entonces Juan solicita el Uber y el Uber le va a cobrar 100 pesos por el viaje. Entonces, Uber cobra los 100 pesos, ajá, y de esos 100 pesos va a hacer una retención. Ahorita vamos a poner para efectos prácticos, por ejemplo, 10%. Entonces, de los 100 pesos que cobró, le va a retener 10% o 10 pesos y a Pedro entonces le va a pagar 90. Entonces, en eso consiste la retención, que no le va a pagar todo a Pedro, que es el dueño del Uber. ¿Por qué? Porque le va a quitar una parte y esa parte la va a tener que integrar a Hacienda. Entonces, estas personas morales van a empezar a tener esa obligación. Van a inscribirse ante el SAT y van a ser una persona retenedora. Ahora, en el caso de que no tengan residencia fiscal en México, como lo habíamos hablado al inicio, ¿qué quiere decir? Que en su domicilio no está en México, que ellos a lo mejor su domicilio está en Estados Unidos, o está en Canadá, o está en Alemania, o en China, o en otro país. Tienen 30 días para inscribirse al RFC y señalar un domicilio. Ajá. Y tienen que señalar un domicilio en México para efectos de que ahí la Secretaría de Hacienda le pueda notificar cualquier situación relacionada con los impuestos y pueda verificar Hacienda que esa persona moral esté cumpliendo con todas las obligaciones. Entonces, no es que tenga un domicilio o que tenga presencia aquí, una residencia fiscal aquí en México, sino simple y llanamente se está determinando un domicilio para efectos de notificación y verificación de obligaciones. Ahora bien, también tendrá que dar de alta ante el SAT un representante legal que precisamente, como su nombre lo dice, represente a la empresa y cumpla uh, por cuenta de la empresa, de la persona moral, las obligaciones que debe de cumplir. Ahora, esta persona moral tendrá que contar con la e-firma. Recordemos ahora que ya la e-firma es muy útil para todos y en este caso para Hacienda es indispensable para cumplir con las obligaciones en materia fiscal, porque es una herramienta con la cual se presentan las declaraciones. Entonces la persona moral, pues ya vemos que empieza a tener una serie de obligaciones precisamente porque ya va a tener que retener y pagar los impuestos de las personas que usen su plataforma. Siguiente. Ahora, las plataformas tienen otra obligación. Precisamente como ellos son el intermediario que va a publicar los bienes y servicios que se van a vender al público en general, pues tienen que publicar los precios. Pero aquí la Secretaría de Hacienda o el SAT hace un énfasis en el sentido de que ese precio lo debe de publicar con el IVA por separado. Y en este caso, si no lo publica por separado, el precio, con el IVA por separado, lo tendrá que indicar que el IVA está incluido. ¿Para qué? Para que las personas sepan exactamente si es el importe con IVA incluido o viene por separado. Y así no haya duda de que ese precio que se está que ese bien que se está comprando tenga, esté causando el IVA o no. Pero aquí quiero aclarar que esto es en la ley del impuesto al valor agregado, mejor conocida como ley del IVA. Aquí depende del producto, es si el producto va a estar grabado a la tasa del IVA o no. La tasa general del IVA es del 16%, ¿sí? Por ejemplo, si yo compro un producto de 100 pesos,
el IVA es el 16%, entonces son 16 pesos, entonces el total que yo pagaría serían 116, pero esa es la tasa general. Sin embargo, en la ley del IVA marca excepciones y quiere decir que hay productos, por citar un ejemplo, un libro, que ahí literalmente nos dice que ese producto está exento de IVA. O también puede, y bueno, ¿qué quiere decir exento? Que van a cobrar 0 pesos de IVA, ¿sí? Quiere decir que si yo compro un libro vale 100, y ahí deben de expresarle IVA exento, entonces en el importe de IVA tienen que poner 0 y el total van a ser 100 más 0, total 100 pesos lo que voy a pagar por este libro. Y hay así o algunas otras bienes o servicios que también van a estar exentos. Y por ende, entonces no se cobraría el IVA, porque si el producto que se está vendiendo no causa IVA porque está exento, pues obviamente en la plataforma pues también tendrá que indicar que es exento o bien que no se cobrará un IVA. No por el hecho de que utilice la plataforma se va a cobrar un IVA. Otro de los bienes o servicios que se podrían vender a través de plataformas, por ejemplo, serían medicamentos. Las medicinas están grabadas a la tasa del 0%. Entonces, el importe, volvemos a lo mismo, yo compro una medicina, me cobra, el importe es de 200 pesos, el IVA es a la tasa del 0%, me tienen que cobrar 0 pesos de IVA y entonces el total que yo voy a pagar serían 200 pesos. Y vuelvo a insistir, no por el hecho que yo la venga a través de una plataforma electrónica, significa que entonces ya se va a pagar un IVA. Aquí se tendrían que respetar las tasas que si es que están grabados o exentos para efectos del IVA. Ahora bien, en el caso de que estén grabados, que es la mayoría de los casos, que estén grabados a la tasa del 16%, entonces la persona moral va a retener a las personas físicas que vendan esos productos el 50% del IVA cuando se cobre. Quiere decir que si, por ejemplo, yo tomé un Uber y el Uber me cobró 100 pesos, ajá, entonces a la persona que en realidad está usando la plataforma, como el caso que hemos hablado hace ratito de Pedro, que era el dueño del Uber, que lo metió a Uber, que es la plataforma Uber cobra los 116 pesos y a este Pedro, que es el dueño del auto, le va a retener el 50% de esos 16 pesos de IVA, que quiere decir que son 8 pesos de IVA que le va a retener cuando los cobre. Ahora, otra de las obligaciones que va a tener la persona moral es, por ejemplo, que si la persona física ajá, que use esa plataforma no le dé el RFC ya por no estar registrada en Hacienda o simplemente porque no se lo quiera dar, bueno, el problema que va a tener la persona física es que la plataforma le va a tener que retener el 100% del IVA. En este caso, hablando de la tasa del 16%, del ejemplo que estábamos hablando de Pedro, que tiene un Uber, si Pedro no está dado de alta en Hacienda y no tiene el RFC, entonces la persona moral, en este caso Uber, le va a retener los 16 pesos que cobró por ese viaje, que cobró de 116 pesos. Quiere decir que todo ese IVA lo va a retener, ¿sí? Entonces, y a Pedro nada más le pagaría 100 pesos. Ahora, el retenedor sustituye al enajenante de la obligación de pagar el IVA retenido. Bueno, aquí, en principio, todo ese IVA o en materia de IVA, estamos hablando ahorita, ese IVA que retuvo la plataforma lo va a retener, pero la plataforma no se lo queda, se lo paga a Hacienda. En eso consiste la retención, que lo cobra, lo retiene y lo paga. Y en este caso, Pedro, que era el que tiene el Uber, bueno, pues se ve liberado de esa obligación de pagar esa parte de IVA que le retuviera. Entonces ahí es donde sustituye la obligación del pago del IVA retenido. Siguiente. Ahora, como habíamos dicho, la plataforma retiene ese impuesto,
pero tiene la obligación de pagarlo a través de una declaración a más tardar el día 17 del mes siguiente. Por ejemplo, si ahorita estamos en febrero y cobró en febrero esos 100 pesos, suponiendo que sea el único ingreso que cobró Uber, entonces Uber cobró 100 más el IVA 16, 116. Supongamos que Pedro no tiene RFC, entonces tendría que, los 16 pesos, los tendría que pagar a Hacienda. Y si ahorita es febrero, ¿cuándo es la fecha límite de pagarlo? Pues a más tardar el 17 de marzo, porque es el día 17 del mes siguiente. Cuando termina febrero, tengo 17 días para pagar esas retenciones. Entonces la plataforma va a tener que presentar declaración y pagar el impuesto. Otra de las obligaciones que tiene la persona moral es expedir un CFDI. ¿Qué es CFDI? Un CFDI es un comprobante electrónico. Recordemos que ahora ya todos son los comprobantes electrónicos. ¿Pero de qué se trata este comprobante electrónico? Bueno, este comprobante electrónico es una constancia en donde indica que cuánto cobró por el servicio que hizo a través de su plataforma y cuánto impuesto retuvo. Esos son los principales elementos. ¿Y a quién le retuvo? En el caso que estamos hablando de Pedro, que es el que tiene el Uber, supongamos que le va a expedir la constancia a Pedro. Entonces, si Pedro fuera el único ingreso que tuvo, entonces la persona moral tiene la obligación de expedirle la constancia a más tardar dentro de los 5 días siguientes de que termine el mes. Esto es decir, si el servicio se prestó en febrero, la constancia se la tiene que dar a más tardar el día 5 de marzo. Y la constancia debe de tener el nombre de Pedro, el RFC de Pedro, el nombre de, en este caso si fuera Uber, el nombre de Uber, el RFC de Uber, el importe que le pagó a Pedro, que en este caso fue su mismo ingreso, 100 pesos, y si como Pedro no, en este caso no proporciona RFC, bueno, pues entonces no le pondrían su RFC y tendría que poner el importe retenido de los 16 pesos de IVA, en este caso, y también tendría que poner el importe de la retención del impuesto sobre la renta. Ahorita me enfoqué mucho a IVA, sin embargo, también hay una retención del impuesto sobre la renta y opera en el mismo sentido. Más adelante veremos cuáles son las tasas de retención y dependiendo de las actividades son distintas las tasas y veremos cuánto tendría que retener. Sin embargo, en esta constancia tendrá que presentar esos datos. Ahora, como vimos, las empresas tienen que darse de alta para efectos en Hacienda como retenedores. Cuando empezó la reforma, la verdad, muy pocas plataformas se dieron de alta. Sin embargo, a la fecha ya hay 70 plataformas, no son muchas. Sin embargo, dentro de las más importantes, que era de lo que se trataba la reforma, es que las más importantes ya están registradas como plataformas digitales en la página del SAT y dentro de ellas están Amazon, Apple, Google, Facebook, Netflix, HBO, Zoom y Spotify, por mencionar algunas. Obviamente no puedo mencionar las 70, pero sí mencioné las más importantes que ahorita ya se encuentran registradas en la página del SAT y ya obviamente están cumpliendo con todo esto. Ahora, ¿qué pasa si las empresas no cumplen con las disposiciones de registrarse y hacer todas estas, y cumplir con todas estas obligaciones? Bueno, pues la Secretaría de Hacienda tiene la facultad de decir, enviar un comunicado fundado y motivado en donde le suspendan el servicio a estas plataformas. Y obviamente las empresas de comunicaciones aquí en México tienen la responsabilidad de cortar la señal a todas estas empresas y por lo tanto no podrían operar. Entonces, de ahí la importancia de que ellas se alineen y cumplan con las disposiciones. De otra manera, su mercado en México ya no podrían ejercer o comerciar o prestar el servicio para lo que fueron creados. Siguiente. Ahora,
Ya vimos las obligaciones que tienen las personas morales. Y ahora vamos a ver la otra parte, porque recordemos que las plataformas digitales son intermediarios. Ahora vamos a ver qué obligaciones tienen las personas físicas que usen las plataformas precisamente para promover su venta de servicios o de bienes u ofertar el uso o goce de, de, de casa habitación, lo que le conocemos como renta. Entonces vamos a ver qué obligaciones van a tener las personas. Bueno, en este caso, como bien dijimos, esta reforma va encaminada a la intermediación. La plataforma digital es la que se encuentra al centro con la computadora del mundo. Recordemos que su herramienta es el Internet. Y entonces ellos van a ser los intermediarios. Y las personas físicas son las personas de los distintos sectores que pueden promover o pueden ofertar sus servicios. En este caso, en la persona que tiene el signo de pesos, es aquella persona que va a enajenar bienes. ¿Qué es enajenar? Vender. Enajenar, sinónimo, vender. Una persona que va a vender bienes a través de las plataformas. ¿Cómo qué bienes? Bueno, pues ya mencionamos libros, medicinas, eh, pintura, cassettes, todo lo que se les pueda ocurrir. Entonces, siempre y cuando lo hagan a través de una plataforma, ¿y quiénes lo van a vender? Pues las personas físicas, que son las personas físicas que contratan el servicio con la plataforma para efectos de que vendan. También pueden prestar servicios, por ejemplo, ya ahorita es de todo sabido que podemos solicitar comida para llevar y pues por medio de varias plataformas podemos tener acceso a ella, por ejemplo, Uber Eats, Sin Delantal, etcétera. Entonces, a través de la plataforma podemos solicitar comida y entonces podemos obtener este servicio. Otro de los servicios es precisamente el servicio de auto, en este caso sería con chofer, que pues el de más conocido es el Uber, pero también está Didi, Cabify, etc. Y dentro de las plataformas que se dedican al hospedaje, tenemos una de las más conocidas, que es Airbnb, que en realidad pues tiene presencia en todo el mundo, hasta donde yo sé. Y las personas físicas contratan la plataforma para poder ofertar una recámara o una casa o un departamento a las personas usuarios que quieran adquirir ese servicio de hospedaje a través de las plataformas digitales. ¿Cuántas veces no hemos tenido la necesidad a veces de ir a otro lugar, sea en México o en otro país, en donde si cotizamos un hotel, muchas veces el costo del hotel pues sí sale muy caro en comparación de los precios que nos ofrece Airbnb y pues obviamente esto nos ayuda a que tengamos un mejor precio. Siguiente. Pues todas estas personas físicas obviamente van a tener varias obligaciones. Ahora, en la ley del impuesto sobre la renta, em, tenemos 3 secciones en donde van a, van a tributar o tributaban. En este caso, todas las personas físicas normalmente tributaban en el régimen general de ley o en el RIF, que es el régimen de incorporación fiscal. Pero a partir de la reforma, ahora ya se abre una nueva sección y es específicamente para las plataformas digitales como su nombre lo dice, son ingresos por la enajenación de bienes o prestación de servicios a través de Internet mediante plataformas tecnológicas y aplicaciones informáticas similares. Entonces ya hay una sección específica que es para todas las personas físicas que tengan ingresos a través de plataformas y esa sección específica nos va a dar una serie de obligaciones. Siguiente. Bueno, esta reforma se dio a partir del 1 de junio y es un nuevo esquema tanto para plataformas nacionales o extranjeras que prestan servicios a través de su intermediación. Y tenemos plataformas como ya lo mencioné, como Uber, Airbnb, Uber Eats, y Mercado Libre, Cabify, etcétera, por citar algunos. Ahora,
¿En qué consistió esta reforma? Bueno, esta reforma consistió en que a partir del 1 de junio, todas las personas físicas que tributaban en el régimen de incorporación fiscal o RIF, ahora ya no van a poder tributar en ese régimen. Y ahora van a tener que tributar en la sección específica que fue creada para esos fines. Pero hay que aclarar que si una persona física tiene un negocio y además tiene un Uber, por ejemplo, tiene una papelería y tiene un Uber. Por la papelería puede seguir antes los tributaba, metía los dos ingresos en el RIF y ahora lo que va a hacer es que los ingresos de la papelería los puede tributar en el RIF, pero los ingresos del Uber ya los tiene que meter en la plataforma tecnológica. Siguiente. Entonces ahora vamos a tener que, bueno, en principio, todas las personas que tengan ingresos por las plataformas tendrían que tributar en principio, como disposición general, en el capítulo de personas físicas o en actividades empresariales del régimen en general y en la sección específica de plataforma. Y eso conlleva a una serie de obligaciones. Veamos qué obligaciones tenemos. Bueno, la primera es que la persona se tendría que inscribir en el RFC y actualizar su actividad, que en la constancia debe de tener ingresos, todas esas letras que aparecen ahí, ingresos por enajenación de bienes, prestación de servicios mediante plataformas digitales. Así debe de aparecer en la constancia. Ahora, otra de las cuestiones que debe de tener es que tiene que emitir una factura a la persona que se la solicite. Y si hay varias personas que no le solicitan factura, pues hace un resumen y emite una factura global por los bienes o servicios que haya vendido. Por otro lado, también va a tener que solicitar facturas por las compras y los gastos que realice y que esos gastos sean estrictamente indispensables para la actividad. Recordemos que para la actividad de régimen general, si compra algo, nos debe de pagar y ese importe de la compra supera a 2,000, rebasa el límite de los 2,000 pesos, es obligación pagarlo con cheque, tarjeta o transferencia. Siguiente. Ahora, recordemos que la plataforma les puede retener. Bueno, pues esas retenciones las pueden acreditar. Ajá. ¿Qué es acreditar? Restar. Quiere decir que si yo determino mi impuesto y mi impuesto me sale 1,000 pesos y me retuvieron 100, pues entonces 1,000 pesos menos las 100 de retenciones, yo voy a pagar 900. Entonces, acreditar es restar las retenciones hechas por la plataforma digital. Ahora, también va a tener que presentar una declaración mensual a más tardar el día 17 del mes siguiente. Esto es en principio, porque veamos más adelante que hay algunas excepciones. Estas personas con actividades empresariales del régimen general también tendrán la obligación de presentar declaración anual a más tardar el día 30 de abril como fecha límite, ¿sí? Y en algunas declaraciones, dependiendo del sector en que se encuentren, tendrían que presentar un estado de posición financiera o un estado de resultados. Todas estas personas físicas tienen la obligación de llevar la contabilidad conforme al Código Fiscal. Siguiente. Aclaro de que tienen la obligación de llevar a la contabilidad conforme al Código Fiscal porque muchos confunden el no envío de la contabilidad electrónica. Recordemos que ahora, si las personas obtienen ingresos menores a 2 millones y utilizan mis cuentas, entonces por estos dos elementos están relevados o no enviarían la contabilidad electrónica. Significa que no la envían, no significa que no la llevan. Ahora, también otra de las obligaciones que van a tener es presentar una informativa de operaciones con terceros, pero van a estar relevados siempre y cuando sus ingresos no sean mayores a 4 millones. Por otro lado, si estas personas físicas tuvieran trabajadores, van a tener que retener y enterar el impuesto, así como todas las obligaciones que la nómina implica, como pagar IMSS, Infonavit, SAR, impuestos sobre nómina. Asimismo, tendrán que expedirle al trabajador un CFDI de nómina, que recordemos que es un comprobante electrónico, siempre y cuando, si es que tienen trabajador. Bueno, continuamos, siguiente. Estas son las obligaciones que tendrían en forma general.
Pero las personas físicas pueden optar, tienen una opción, y esa obligación son una serie de facilidades, son una serie de facilidades que tienen las personas físicas para cumplir. ¿Y cuál sería la opción? Bueno, pues si, si, si cumplen ciertos requisitos, las personas físicas pueden optar, como su nombre lo dice, por considerar la retención que les hizo la plataforma como pago definitivo. Es decir, hablando de Pedro, de los 100 pesos, si la plataforma le retuvo los 16 pesos, pues Pedro puede optar porque esa retención ya sea pago definitivo y ya no tendría la obligación de presentar declaraciones mensuales. Si es que esos ingresos son cobrados exclusivamente por la plataforma. Pero, ¿qué pasa si, bueno, esto es, yo lo he visto muy frecuentemente por citar Uber, pero también sucede en Didi, Cabify y todas plataformas, en donde el chofer cobra directamente al usuario del servicio del auto, le cobra directamente el servicio de pasaje del auto. Entonces, ¿qué pasa cuando el chofer cobra directamente o el contribuyente cobra directamente a los usuarios este servicio? Bueno, en este caso, esos importes que cobren las personas físicas, estos los tendrían que utilizar, calcular el impuesto y entonces sí pagarían la declaración, sí presentarían declaración. No sé si quedó claro. Si Si por medio de la plataforma me retienen todo y yo no cobro nada, no hay obligación de presentar declaración. Pero si cobro una parte por la plataforma y otra parte la cobra directamente al usuario, por esa parte que se cobró directamente al usuario en efectivo, entonces sí se tendría que presentar una declaración. Siguiente. Ahora, recordemos que tratándose de IVA, podría aplicar la tasa del 8% a los actos o actividades cobrados directamente. Ujú. Recordemos que en este caso es porque la tasa es del 16, pero le va a aplicar la tasa del 8% porque es una facilidad. Entonces, y es lo que entregaría o pagaría directamente a Hacienda. También otra de las facilidades que tienen es que ya no tendrían la obligación de presentar una declaración informativa, que es la declaración de operaciones con terceros. Entonces, una obligación menos. Siguiente. Eh, Están obligados a llevar contabilidad conforme al código y en este caso van a presentar la declaración del mensual a más tardar el día 17 del mes siguiente, solo si cobran ingresos directamente a los usuarios. Si no, están liberados de esta obligación. Y también otra de las facilidades es que no van a presentar declaración anual. Entonces, esta opción es muy práctica, tiene muchas facilidades, pero sí hay que cumplir ciertos requisitos. Siguiente. Aquí hay que aclarar que una vez ejercida esta opción, como su nombre lo dice, el contribuyente opta. Entonces, si elige esa opción y cumple los requisitos para elegir esa opción, la tiene que usar durante 5 años. No la puede que hoy sí y mañana no, no. Por 5 años tendría que elegir esta opción y continuar cumpliendo con los requisitos. Pero si deja de cumplir los requisitos, en el momento que deje de cumplir los requisitos, ya no puede usar esa opción y no pueda ejercerla nuevamente. Siguiente. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para ejercer esa opción? Bueno, el requisito es que en el ejercicio eh, no tengan ingresos, bueno, sus ingresos no sean mayores a 300,000 pesos. Ajá. ¿Y cómo voy a saber si apenas voy a empezar a realizar una actividad? Bueno, pues estimamos. Entonces se hace un estimado y si mis ingresos en el año no van a ser de 300,000 pesos, entonces podré optar por esa facilidad y tendré varias, ahora sí que
varios privilegios, puesto que no tendría que presentar varias declaraciones, incluyendo las mensuales o anuales. Siguiente. Ahora, ¿qué otra cosa tengo que hacer para, aparte de los 300,000 pesos? Bueno, para ejercer esa opción, se tiene que presentar un aviso al SAT. Y este aviso lo tengo que presentar, bueno, el contribuyente, la persona física que realice la actividad, lo tiene que presentar antes de los 30 días siguientes o dentro del periodo de los 30 días siguientes al primer cobro. Quiere decir que si Pedro apenas metió su Uber a la plataforma, hoy, a partir de hoy, tiene 30 días para efectos de presentar ese aviso y decirle al SAT que opta porque la plataforma le retenga para efectos de que puede ejercer la opción. Siguiente. Ahora, lo bueno es que precisamente no presentaría declaraciones, pero también hay que ver algunas otras limitantes en cuanto a esta opción. Dentro de las limitantes que está esta opción es que no puede deducir los gastos o inversiones ni acreditar el IVA. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que no puede restar, no puede, por ejemplo, si esta persona, Pedro, tiene ingresos por las plataformas, pues ese es su ingreso, pero a ese ingreso pudiera restarle el gasto de gasolina, el gasto del mantenimiento del auto, la verificación y todos los gastos que implique el tener un auto o incluso la propia compra del auto, por eso se llama inversiones. Y por todos los gastos que realice, pues obviamente cuando tenga una factura, ahí va a tener un IVA. Ese IVA no lo podrá restar y esos gastos no los podrá disminuir, porque el mismo contribuyente está optando porque la retención que le haga la plataforma sea definitiva. Entonces, ahí la autoridad le quita el derecho a que deduzca gastos. Ahora, en la retención de ISR se efectuaría sobre el total de los ingresos sin IVA. Más adelante veremos cuáles son las tasas de retención. Y la retención del IVA es del 50% del impuesto trasladado siempre y cuando esté inscrito en el RFC. Pero ¿qué pasa si la persona no está inscrita en el RFC? Siguiente. Bueno, aquí también tienen otra obligación que deben de tener, que los precios tengan el IVA incluido o que indique que el IVA está incluido o que lo presenten por separado. Y también tienen la obligación de emitir comprobantes electrónicos a todos los usuarios de los servicios. Por ejemplo, en el caso de Uber, bueno, o algunas plataformas, las plataformas, ellos emiten los comprobantes electrónicos. Es como un plus que tiene la plataforma, pero hay otras plataformas que de plano no emiten el comprobante y la persona física estaría obligada a emitir el comprobante al usuario que lo solicite. Y por aquellas operaciones que realicen y que no se les solicite factura, recordemos que se tendría que emitir una factura global. ¿Qué es una factura global? El resumen de todas las operaciones y en el mes se suman y se hace una factura global y se emite. Siguiente. Ahora, tienen la obligación también de conservar la constancia que le emite la plataforma por todas las retenciones que les haga del impuesto sobre la renta y del IVA. Y en el caso de que las personas físicas dejen de obtener ingresos por estas plataformas, por ejemplo, Pedro dijo, no, ya no me conviene tener mi auto o en Uber o simplemente ya me voy a dedicar a otra cosa, pues tiene que avisarle a la Secretaría de Hacienda presentando un aviso de que ya no va a realizar esta actividad a través de las plataformas. Siguiente. Aquí vamos a ver cuáles son las tasas que se les va a retener. Yo quise dejar las tasas del 2020 porque como apenas la reforma entró a partir de junio del 2020, hay muchas personas físicas que incluso a la fecha todavía no han cumplido sus obligaciones fiscales. Entonces, quiero mostrarles qué tasas estaban y cuáles son las tasas que van a estar en el 2021. Para el caso de
transporte terrestre de pasajeros y entrega de bienes, por ejemplo, en este caso de Didi, Centelantal van a tener una tasa para, estas tasas, aclaro, son para 2020, dependiendo de los ingresos. Por ejemplo, hasta 5,500 pesos, por ejemplo, de 0 hasta 5,500 pesos, la tasa del 10%, y va incrementando gradualmente. De 5,501 hasta 15,000 pesos, la tasa es del 3%, y así. Por ejemplo, una persona física obtiene ingresos mensuales de Uber de 18,000 pesos. Bueno, me tengo que ubicar en el rango, digo, el primer rango no es, el segundo es hasta 15,000, no es, entonces el tercer rango es de 15,001 hasta 21,000. En este caso me ubico en el tercer rango y veo que por la persona física que gana 18,000 pesos de Uber, la plataforma le va a retener, siempre y cuando haya cobrado todos sus ingresos la plataforma, le va a retener el 4%. Y en este caso serían 740 pesos al mes. Estas tasas son mensuales, estos ingresos son mensuales. Hay plataformas que retienen en forma mensual o semanal. Bueno, esta tabla se tendría que dividir a fin de que se obtenga el ingreso mensual o semanal y se ubiquen en los rangos. Siguiente. En el caso de los servicios de hospedaje, por ejemplo, Airbnb, Booking, etcétera, estamos hablando de las tasas de retención son diferentes y aquí tenemos ingresos que van desde los 5,000, desde 0 hasta 35,000 pesos y van incrementándose en forma gradual, de tal forma que la tasa mínima es del 2% y la tasa máxima es del 10%. Por ejemplo, si una persona física tiene un departamento y obtiene ingresos mensuales a través de la plataforma de Airbnb por 58,000 pesos, en este caso me ubicaría en la tabla y la tasa que le corresponde sería del 10%. En este caso, la plataforma le tendría que retener 5,800 pesos. Siguiente. En el caso de venta de bienes o prestación de servicios, por ejemplo, aquí cabe aclarar que solamente que sean intermediarios. En el caso, por ejemplo, de Mercado Libre, es muy común que sí sea intermediario. Hay otros, por ejemplo, como Amazon, ellos normalmente son venta directa. Yo hasta ahorita no conozco que a una persona física pueda acceder como a Amazon y que Amazon sea el intermediario. En este caso, Amazon normalmente es venta directa. Bueno, pero de todos modos son plataformas y tienen ciertas obligaciones. En el caso del Mercado Libre, por ejemplo, si a través de Mercado Libre decidiéramos vender algún producto, entonces, dependiendo del ingreso, sería la tasa de retención. Aclaro, son todas esas tasas para 2020 y aquí las tasas van desde el 0.40% hasta el 5.40%. Aquí también cabe mencionar que, por ejemplo, hay personas que usualmente también venden bienes usados, por ejemplo, un teléfono o una computadora que ya está usada y la venden a través de Mercado Libre. Cabe mencionar que para los bienes usados no hay retención. Siguiente. Ahora, para 2021, estas son las tasas. Si se fijaron, todas las tasas venían en tablitas y variaban, dependiendo del rango de los ingresos, variaban. Ahora no. A partir de 2021, la tasa de retención es única, dependiendo de la actividad que se realicen. Por ejemplo, en el caso de transporte terrestre de pasajeros y de entrega de bienes, la tasa es única y es del 2.1%. Ya no hay, dependiendo del nivel de ingresos que tengan, y ya no vamos a ubicarlo en ningún rango, sino simple y sencillamente es 2.1 y se acabó, siempre y cuando los ingresos se cobren a través de la plataforma. En el caso de los servicios de hospedaje, como dijimos en Airbnb, también tenían en el 2020 una tabla y a partir del 2021 simplemente la tasa de retención de esta plataforma va a ser el 4%. En el caso de enajenación de bienes que acabamos de ver, que variaba desde el 0.40 hasta el 5.4%, ahora la tasa de retención simplemente va a ser el 1%. Entonces, si se fijan, las tasas también se reducieron muy significativamente y ahora
porque sí era muy gravoso para los contribuyentes que realizaban operaciones a través de plataformas digitales, los impuestos de repente de no pagar, empezaron a pagar mucho y obviamente hubo inconformidades. La autoridad parece ser que los escuchó y modificó las tablas y ahora a partir de 2021 esas son las tablas que se van a utilizar. Ahora, recordamos que Pedro, en el caso que estuvimos manejando todo el tiempo, no tenía RFC. Bueno, ¿qué pasa si la persona no, en cualquiera de los casos de transporte terrestre, servicio de hospedaje o enajenación de bienes, la persona no proporciona el RFC porque no tiene? Bueno, pues cualquier actividad que realice, no importa cuál, la plataforma le tendrá que retener el 20%. Entonces, si se fijan, es mucha la retención, es enorme la diferencia, porque si yo voy a vender algo a través de Mercado Libre y por no tener el RFC, en lugar de retenerme 1%, ahora me va a retener el 20%. Entonces ahí, ojo, para aquellas personas que no tengan su RFC, vean eh, qué, qué conveniencia hay o no de tener el RFC. Y volviendo a la opción que tienen las personas físicas, aquí sí es la recomendación que yo les daría es que antes de elegir la opción, hagan cálculos o se asesoren porque se ve muy bonita la opción y pareciera que vamos a tener muchas ventajas, pero hay que ver si a lo mejor las deducciones que vamos a tener en el periodo son significativas y a lo mejor no me conviene optar porque pareciera que son facilidades y pareciera que, que voy a tener una serie de beneficios. Sin embargo, a la larga podría ser que si el contribuyente tiene una serie de gastos importantes, no le convenga ejercer esa opción precisamente por la limitante de que no puede restar sus gastos y sus compras o sus inversiones en esta modalidad. Entonces sí es muy importante antes de ejercer la opción se evalúe, sobre todo porque una vez ejercida la opción, recordemos que la vamos a tener por 5 años y no podemos variarla. Entonces sí es importante que antes de que se decida elegir esa opción, se hagan cálculos. A otra de las limitantes de entrada es por los ingresos, que pues son 300,000 pesos. Realmente es una cantidad no tan significativa que a lo mejor de entrada muchos ya quedarían eliminados de elegir esa opción. Pero finalmente mi recomendación es, en cualquiera que sea el caso, siempre hacer cálculos antes de elegir cualquier opción y ver las ventajas y desventajas que esto implica. Siguiente. Pues muchas gracias, espero que haya sido de su utilidad. La verdad es un resumen principalmente de todas las obligaciones que pudieran tener esas personas físicas, ya que como vemos, ahora todas las personas físicas, o bueno, no todas, pero sí un gran número, se dedican a realizar operaciones a través de las plataformas digitales y además esto está creciendo en forma exponencial. Y más ahora con la pandemia que nos vimos orillados a a solicitar incluso comida por Uber Eats o tomar un Uber precisamente para no exponernos en algunas ocasiones, etcétera. Entonces, sí creo que todo esto, toda esta situación que estamos viviendo nos va a orillar a tomar esta serie de opciones y obviamente estas opciones van a seguir creciendo y pues van a generar ciertas obligaciones. Pues por mi parte es todo, no sé si tengan alguna duda. Sí, sí, Ros, gracias. Sí, pues es bastante importante la información que nos das, sobre todo pensando en que hubo un debate, ¿no? Durante el año pasado, justamente, yo lo vi mucho en Mercado Libre, que decían que era casi un crimen cobrarles impuestos, que eso iba a incidir en que ya hubiera menos venta, menos flujo de dinero. Sin embargo, también había otra parte que decía, bueno, simple y sencillamente a nosotros trabajar de manera legal, pues también nos corresponde contribuir, ¿no? Ese es un debate que siempre ha existido y más cuando alguien es emprendedor, ¿no? Toda esta cuestión de impuestos a veces no es tan clara. No, siempre hay esta cuestión de pensar, bueno, ¿yo por qué tengo que pagar impuestos? Bueno, es una contribución que nos corresponde a todos, ¿no? Sobre todo si estamos generando una renta, ¿no? Tal cual. Sí, Entonces,
como tal cual lo dijiste ahorita al final, yo creo que es muy útil el hecho de que, como dices, que se asesoren, porque sí hay varias implicaciones, ¿no? Como dices, esta cuestión de los 5 años o el hecho de no estar dado de alta en el SAT, ¿no? También implica pagar una tasa mayor, etcétera, ¿no? Entonces, como bien lo mencionaste, y justamente aquí están los datos, ¿no? De la doctora, también para que igual, si quieren realmente tener de su lado contadores con experiencia, que realmente saben qué hacen y los van a aconsejar, bueno, pues ahí están los datos para que igual soliciten los servicios del despacho que la doctora representa. Voy a leerte unos comentarios que hay aquí, Ruth, si me permites. Sí, claro. Hay algunos comentarios de felicitaciones de Laura Marinaldi Cámara, de Mari Carmen también, Muchas gracias. de Griselda Mora, de Brando, de David Arturo Murguía, ¿no? También te van a felicitar, agradecen el tema que nos está exponiendo, también de Andrés Irán, de Edith González, y voy a hacerte una pregunta que nos dejaron acá. Pregunta David Arturo, ¿se paga impuestos por lo que se pide del extranjero a través de plataformas, ¿no? Ahí, por ejemplo, él pone el ejemplo de AliExpress, que es una plataforma donde también se pueden hacer pedidos muy similar a Mercado Libre. Entonces, él pregunta si se paga impuestos por lo que se pide del extranjero. Bueno, aquí, como lo traté de explicar, es muy importante. O sea, hay que ver de quién estamos hablando. Si una persona va, va a ser el consumidor o una persona va a obtener el ingreso por la plataforma. Si la persona va a usar la plataforma para obtener un ingreso y vender, entonces sí tendría que pagar un impuesto. Ahora recordemos que, como les dije, podemos saber si estas personas están en el listado del SAT, porque estas personas van a ser las retenedoras y estas personas, entonces, las personas morales son las que les tendrían que retener. Pero, ¿qué pasa si una persona no está dada de alta? Entonces, aquí tendré la persona moral, la plataforma no está dada de alta. Entonces, si como lo entiendo, un contribuyente le compra la plataforma, pero esta plataforma no está dada de alta, entonces no estaríamos en el esquema que acabo de platicar. Y lo que estaría haciendo es una importación de bienes. Entonces aquí tendríamos que ver, número uno, si es una importación de bienes o es un servicio meramente, como lo acabo de presentar, que es el de plataformas digitales. Y ahora el otro lado es, si estamos hablando del consumidor final o estamos hablando de la persona física que va a obtener el ingreso a través de la plataforma. Este tema que acabo de presentar es encaminado a la persona física que va a obtener el ingreso a través de la plataforma. Entonces, si va a obtener el ingreso a través de la plataforma, entonces sí caería en todos los supuestos que acabo de mencionar. Pero si es el consumidor final simple y sencillamente va a pagar el impuesto principal, que es el IVA, en el caso de que el producto esté grabado a la tasa del 16%, es lo único que pagaría. Entonces, esos son los supuestos. No sé si va en ese sentido la pregunta de Daddy. Si tiene alguna aclaración, bueno, nos podría indicar. Exacto, sí. Yo creo que iba en ese sentido, ¿no? Sí cambia mucho la manera en que se compra y sobre todo, como dices, no si están dadas de alta las plataformas aquí en México, ¿no? Muy Así bien. es. Igual por aquí tengo otra, comenta Edith González. Edith, y también para todos los que nos están viendo, se queda grabada la sesión aquí, ¿no? Cada miércoles hacemos una sesión diferente con temas que son distintos, que sean sobre todo de ayuda a las pymes. Aquí queda grabado, lo puedes ver nuevamente, Edith, con gusto. Igual comenta Andrés Irán, sobre todo, él dice, por lo que entendí, una plataforma como Airbnb realiza la retención automática a sus asociados.
estos asociados en ocasiones no quieren o no pueden facturar a los usuarios. ¿Puede ser que no estén dados de alta? Bueno, aquí, eh, como bien lo dice Iram, la persona, por ejemplo, eh, Yolanda, tiene un departamento y entonces decide asociarse a Airbnb para ponerlo a disposición del público en general. Entonces, Juan Pérez va y se mete a la aplicación de Airbnb y renta el departamento de Yolanda. Entonces, ¿qué va a pasar? Airbnb le va a cobrar a Juan Pérez 10,000 pesos, que fue el hospedaje, más IVA, serían 11,600. Si Yolanda no tiene RFC porque no está dada de alta en Hacienda, ahí en automático le va a retener el 20% del impuesto sobre la renta y le va a retener el 16% de IVA, y esas retenciones las va a tener que integrar. Ahora, ¿qué obligaciones va a tener Yolanda? Yolanda, bueno, pues en principio no está dada de alta. Ahí tiene en principio, tiene una contingencia, porque si ese depósito que le haga Airbnb a su cuenta del pago de Juan Pérez, entonces Hacienda le puede cuestionar, oye, este ingreso, me debes impuesto por este ingreso. Entonces, espérame, Airbnb me dio una constancia a mi nombre, pero no tiene RFC y me retuvo. Ok, entonces ya justifica que ese ingreso ya pagó un impuesto. Pero, ¿qué pasa si Yolanda sí tiene RFC? Pues entonces, si Yolanda tiene el RFC, entonces veríamos qué tasa le corresponde y veríamos de cuándo fue el ingreso, si fue 2020 o 2021, y es lo que le tendría que retener la plataforma. Y Yolanda, entonces, ahí, si ella opta porque esa retención sea definitiva, ya no hace nada. Pero si Yolanda no usa la opción, entonces tendría que presentar una declaración por los ingresos que tenga menos las retenciones que le haga la plataforma. Así es como operaría. Entonces, depende si está de alta o no. Y ahora, en relación a la factura, la obligación de emitir la factura es del contribuyente. ¿Quién es en este caso el contribuyente? Yolanda. Yolanda tendría la obligación de emitirle la factura a Juan Pérez. A veces las plataformas pueden cumplir por cuenta de Yolanda la obligación de emitir la factura, pero no es su obligación. La obligada a emitir la factura por ese servicio es de Yolanda. Pero si Yolanda no está dada de alta, por ende, no puede emitir una factura. ¿Por qué? Porque para emitir una factura se requiere un RFC del emisor y se requiere una clave y hay varios elementos para poder emitir la factura. Entonces sí, en cuanto a lo que dice Irán, probablemente Yolanda no esté en posibilidad de emitir la factura a Juan Pérez porque no está de alta en Hacienda. Exactamente, muy bien, sí. Y aquí también hay un comentario de Mari Carmen, y yo estoy muy de acuerdo, yo creo que tú también, que es obviamente muy útil esta asesoría, porque hay pocos emprendedores que realmente están conscientes de todo lo que deben saber, ¿no? Sobre todo en este tipo de negocios, ya de las plataformas, lo que vemos son muchos jóvenes, ¿no? Muchos jóvenes que vieron la manera de poder autoemplearse o generar algún ingreso tal vez extra o tal vez el único ingreso que tengan, y a veces se van con ciertas ideas, ¿no? Y no entran o no ingresan a este tipo de negocios de la mejor manera, sobre todo enterados realmente de todo lo que implica, ¿no? Porque realmente es un negocio y es parte de la cultura, por un lado, la cultura financiera que deberíamos tener de un inicio, también de la cultura empresarial que debe estar. Y justamente para esto, justo para esto son estos espacios, ¿no? Para dar esta información, como ya lo he venido repitiendo, ¿no? Y voy a insistir siempre en eso, de escucharlo de especialistas. Cuando a veces, como es el caso de esta plática, ¿no? Nos queremos meter en este negocio, bueno, hay que saber qué implica realmente todo esto, ¿no? No todo nada más es adquirir
tal vez los productos para revenderlos o algo así, ¿no? Implica más cosas, ¿no? Y en este caso siempre hay que estar al día, ¿no? Porque en su momento, como lo mencionas, ¿no? Puede ser que alguien piense que puede esconderse un poco del SAT, pero si está ingresando dinero, la misma plataforma va a enterar, en este caso, ¿no? Al SAT. Entonces no hay forma de evadirlo, por decirlo de esa manera, ¿no? Yo creo que lo mejor, a reserva igual de lo que piensan los demás, lo mejor siempre es estar al día, hacerlo de manera honesta, hacerlo de manera abierta, ¿no? De manera legal, con todo lo que implica esto, ¿no? Y hay que hacerlo bien, ¿no? Justamente por eso es lo que les digo, siempre insisto, ¿no? En invitar gente que sabe de sus temas y que sea útil, porque este tipo de información, siendo honestos, pues no lo pueden ver en algún otro lado, lo llegas a ver en el periódico o algo, lo llegas a ver en alguna capsulita por ahí, en algún noticiero que medio tocó el tema, pero pues no es lo mismo escucharlo tal vez de un reportero o de un especialista, ¿no? Entonces por eso es muy valioso la información que nos compartes, Rod, ¿no? Y yo te agradezco bastante, ¿no? Y yo sé que es a nombre de mucha gente que nos va a ver, ¿no? Ahorita estamos en vivo, ¿no? Nos van a ver en la repetición, pero es a nombre de ellos también, ¿no? Que este tipo de información realmente nos abra un panorama y, ¿por qué no? Pues verlo tal cual como negocio, ¿no? Porque se pueden hacer bien las cosas también, ¿no? Pagando impuestos y haciendo todo esto. Entonces te agradezco, Ruth, no sé si tengas algún comentario final. Pues, efectivamente, como bien lo acabas de decir, o sea, de hecho, mi lema siempre he dicho, lo único que tenemos seguro es la muerte y los impuestos. Entonces, pues efectivamente el hecho de contribuir adecuadamente y cumplir con las obligaciones en forma adecuada, conforme lo marca la normatividad, nos puede dar paz y tranquilidad a los contribuyentes, ¿no? De saber que no vamos a tener una contingencia futura, sobre todo como ahorita que el Hacienda está emitiendo una serie de disposiciones de carácter penal y muy graves hacia los contribuyentes que parecieran que fuéramos sus enemigos, porque este, em, realmente sí es una campaña muy fuerte para evitar la evasión de pago de los impuestos. Entonces siempre están buscando acotar o cruzar información a modo de que los contribuyentes o se alinean o se alinean. Exactamente. Entonces, esperemos que nos puedas acompañar más adelante, Ruth. Yo creo que yo quiero así comprometerte para que nos des otra plática más adelante, ¿no? Recuerden, ella ya ha estado con nosotros anteriormente. Este es el segundo tema que nos ha compartido. Realmente son de valor, ¿no? Entonces, siempre recuerden que vamos a estar haciendo esta combinación de temas económico-financieros, vamos a hacer temas en cuestión ambiental, tema social, y digo, al final son siempre por parte de especialistas. Te agradezco mucho, Ruth, les agradezco a todos los que nos están viendo, ya sea en vivo en la repetición, y los esperamos el próximo miércoles para otro tema. El próximo miércoles muy probablemente vamos a hablar de este regreso a clases, que ya por ahí hay un debate entre la Asociación de Escuelas Privadas. Vamos a ver de qué manera se debe regresar a clases. ¿Sí? Entonces los esperamos el próximo miércoles. Muchas gracias, Pues Ruth. muchas gracias, es un placer y claro que sí, cuando nos invites estaremos ahí, será para mí un gusto y compartir con todos ustedes mi experiencia y conocimientos y espero que sean de utilidad. Que tengan una excelente tarde y muchas gracias a todos por acompañarnos. Perfecto, muchas gracias, Ruth. Hasta luego.